Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la meditación, disertación y predicación de la palabra del Señor de manera sencilla. Y en esta oportunidad vengo con un tema interesante porque generó en mí curiosidad de investigar. Cuando hice el programa de las vigilias nocturnas, de las 4 vigilias de la noche para los tiempos bíblicos, mientras investigaba, me llamó la atención que coincidía con momentos muy importantes de la vida de Jesús, o sea, momentos cruciales en la vida de Jesús. Y quise hacer un programa dedicado solamente a esa última noche, esas horas oscuras en la vida de Jesucristo antes de ser crucificado. Y como siempre, vamos a colocar acá un texto con el que vamos a dar inicio a este estudio. Y es Mateo 26, capítulo 26, versos 20 y 21. Dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Vemos que la primera vigilia, que es desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, es cuando se da este maravilloso momento de la cena del Señor, la última cena del Señor. Es aquí donde Él le da a sus discípulos instrucciones de que se tenía que celebrar un nuevo pacto con esa cena. La cena del Señor es uno de los actos más importantes porque es el que va a simbolizar el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que significaba el sacrificio que Él iba a representar para el pueblo judío. Y les enseñó que al partir el pan estaban siendo copartícipes de ese nuevo pacto que simbolizaba el sacrificio de Jesús en la cruz. El pan era su carne que sería entregada y que sería partida, y el vino simbolizaba la sangre que sería derramada por todo su pueblo. La última cena del Señor viene a ser esa institución que nos dejó Jesús para conmemorar, así como en el pasado la Pascua simbolizaba en el antiguo pacto la salida del pueblo de Israel de Egipto. Con esta última cena se estaba simbolizando la reconciliación a través del sacrificio de Jesús en la cruz de Dios con su pueblo. Aquí también vemos en este periodo de tiempo desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, también estamos viendo que Jesús en este momento donde Él está reunido con sus discípulos, habla acerca de la traición de la cual iba a ser objeto, incluso revela quién lo iba a traicionar. Esto lo podemos encontrar en Mateo 26, 21, donde identifica a Judas como el autor de esa traición. En las enseñanzas finales de Jesús también se dan en este periodo en el que ellos están celebrando esta cena. Esto lo vamos a ver en Juan 13:10, que es donde Él, una de sus enseñanzas finales que Él les entrega a sus apóstoles, es la humildad a través del lavatorio de los pies, mostrándose como el más pequeño entre todos y como una enseñanza fuerte y firme de que todos aquellos que iban a llevar adelante el evangelio tenían que partir desde el punto de que eran los más pequeños, tenían que partir desde la base o la premisa de que la humildad era lo que los iba a impulsar a llevar a cabo el evangelio de Jesús. También vamos a ver una de las oraciones más hermosas que podemos encontrar en la Biblia, que está en Juan capítulo 17, donde Jesús ora por todos nosotros, incluso por ti y por mí, porque Él intercede ante el Padre por sus discípulos, pero también por los que iban a creer a través de ellos en las enseñanzas de Jesús. Es decir, que Jesús en esos tiempos oró por nosotros también. Y también da sus últimas instrucciones diciendo que era necesario que Él se fuera para Él poder darnos al Espíritu Santo, al Consolador. Esto lo vamos a tener en Juan 14, 26. Lo van a encontrar allí, donde el Señor anuncia que para llegar, para que pudiera estar en nosotros el Espíritu Santo, Él tenía que reunirse con el Padre. ¿Qué podemos sacar de este momento de la primera vigilia de Jesús en su última noche? Es un momento de profundo amor, es un momento de profunda comunión íntima,
donde Él entrega las últimas instrucciones y realmente consolida lo que es la simbología de su pacto reflejada en la última cena. Les lleva a una enseñanza muy profunda y a prepararlos espiritualmente para lo que iban a enfrentar. Llegamos entonces a la segunda vigilia. La segunda vigilia es de 9 a 12. Este es uno de los momentos más tristes de Jesús. En la segunda vigilia es donde el Señor se siente realmente turbado. Es donde su humanidad se manifiesta con tristeza, con dolor, donde suda gotas de sangre. Él invita a sus discípulos, a 3 de sus discípulos a ir a orar al huerto del Getsemaní. Y es aquí donde ora fervientemente. Vemos cómo el Señor hasta en el último momento estuvo aferrado a su Padre. Y lo vemos con angustia, con dolor, con pesar, porque sabía todo lo que vendría. Y no solo eso, sino que en esa oración el Padre le mostró el pecado del mundo, lo que iba a ir sobre sus hombros. Todo ese dolor grande que había generado en la humanidad el pecado, y ese pecado que Él iba a pagar, ese juicio iba a caer sobre Él para que la humanidad pudiera romper las ataduras de la muerte. Acá vemos cómo el Señor, en su agonía y tristeza, Él ora por ese momento doloroso por el que tenía que pasar, y vemos de alguna manera ese Jesús humano que se manifiesta pidiéndole al Padre: si ha de pasar esta copa de mí y que yo no la beba, hazlo, Señor, pero si es tu voluntad lo haré. Es decir, aquí hay la confrontación de la parte humana con la parte divina, pero al mismo tiempo Él se entrega y se sujeta a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Vemos cómo ese peso emocional se revela en este momento en el Getsemaní. Y si lo pudiéramos resumir en 2 palabras, pudiéramos decir que este momento se resume en oración y obediencia. El Señor oró y obedeció. Y a pesar de eso, también vemos cómo en algunos momentos Él le reclama a sus discípulos que no han podido velar ni una hora en oración. Pasamos a la tercera vigilia. ¿Qué pasa durante la tercera vigilia en esta última noche de Jesús? La tercera vigilia va desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Este es un momento bastante peligroso de la noche. Siempre he creído que es uno de los momentos más fuertes a nivel de oscuridad, y lo vemos reflejado en esa última noche en la vida de Jesús, porque es allí donde se consuma la traición y el arresto de Jesús, llevado a cabo por Judas. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 26:47, donde Judas llega con una multitud a arrestar a Jesús, y Jesús pues simplemente no hace oposición a ese arresto. Vemos también cómo es llevado para ser juzgado en el Sanedrín. Se lleva a cabo también durante este tiempo el juicio ante el Sanedrín. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 26:57. Es acusado falsamente, es un juicio a todas luces amañado, tramposo, oscuro, que fue llevado a cabo por las autoridades de la época, judías de la época del Sanedrín, quienes simplemente los motivaba el hecho de eliminar físicamente a Jesús. También en este momento de la noche es cuando Pedro, uno de los apóstoles más queridos, donde Jesús había depositado grandes enseñanzas, gran confianza, lo niega 3 veces en un periodo tan corto. Lo negó 3 veces. Entonces aquí estamos comparativamente mirando la humanidad frente a la fidelidad de Jesús. Jesús se mantuvo fiel a Dios, fiel al Padre, más la parte humana reflejada en Judas y en Pedro también se reflejó durante estas horas oscura, negativa, que fue la traición tanto de unos como de otros. Es decir, que la fidelidad de Jesús la podemos poner frente a la debilidad humana que se manifestó en Judas y en Pedro. Este es el momento en el que Jesús es abandonado, es humillado, es traicionado y es vejado, Lo podríamos resumir en una palabra: soledad. Hay una soledad absoluta de nuestro Señor Jesús en esas horas.
Si vamos a la cuarta y última vigilia de la noche, podemos ver cómo en esta cuarta vigilia, que es desde las 3 de la mañana hasta las 6, Jesús es llevado a juicio ante las autoridades civiles. Es decir, fue llevado a juicio ante Pilatos y ante Herodes. Y estos son los momentos en los que Jesús se mantiene firme, pero en silencio. No se defiende en lo absoluto de todo de lo que lo estaban acusando. Jesús guarda silencio como una absoluta posición de confianza que estaban dando en la voluntad de su Padre. Vemos también que estos son los momentos en los que comienza el sacrificio físico de ese cordero. El sacrificio físico de Jesús. Jesús empieza a ser flagelado, empieza a ser burlado, empieza a ser denigrado. La oscuridad espiritual avanza de una manera culminante en este preciso momento en el que Jesús es condenado a morir en la cruz y justo antes del amanecer. Pero el amanecer, mis amados hermanos, va a venir a representar la esperanza que todos tenemos en Cristo, la esperanza que se materializó con su resurrección, porque es en la madrugada donde María, cuando va a la tumba aún de noche, les voy a poner por aquí la cita bíblica, ella se da cuenta de que Jesús ha resucitado. Y la resurrección de Jesús simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Es en la cruz donde Jesús humilla a las potestades de las tinieblas, humilla a la muerte. La muerte no lo pudo retener porque él simplemente era inocente, era puro, era casto, era santo. Él no había cometido pecado, por tanto la muerte no podía retenerlo. Y él, con su resurrección, representó, al vencer la muerte, esa liberación de su pueblo que creyendo en él también puede optar por una vida eterna, por una resurrección, por una vida junto a Jesús. ¿Qué reflexión nos deja las 4 vigilias de la noche? Nosotros como simples humanos débiles tenemos que buscar fortaleza espiritual en ese modelo que es Jesús cuando se mantuvo fiel en las horas más oscuras de su última noche con nosotros. Espero les haya gustado este pequeño estudio, paseándonos por esas 4 vigilias, revivir en los momentos últimos y de gran enseñanza que nuestro Señor Jesús nos dejó. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo. Espero que el Señor, como siempre, esté a su lado, que los cuide, que los ampare, que los favorezca en todo lo que hagan, que los prospere, que los bendiga con su sabiduría y con su luz. En el nombre de Jesús, amén y amén.